Segundo capítulo de la serie de vídeos que voy a hacer para desarrollar la teoría de los 6 niveles de felicidad. En el primer capítulo hablaba muy profundamente de mi historia, de mi experiencia y cómo he llegado a desarrollar la teoría de los 6 niveles de felicidad y por qué, en qué circunstancias la he decidido y por qué propósito la he hecho. Si no has visto ese primer vídeo, te recomiendo que lo veas porque es bastante básico para poder entender esta teoría que he desarrollado y poder aplicarla si forma parte de ti, si interiorizas con ella y crees que a ti te va a funcionar. En este segundo capítulo he querido mencionar los 5 principios básicos o los 5 fundamentos básicos que sirven para entender y poder aplicar esta teoría de los 6 niveles de felicidad. Si no estás de acuerdo con estos principios básicos que voy a mencionar ahora, no tiene ningún sentido que veas los vídeos siguientes porque sin ellos es imposible aplicar la teoría que he desarrollado y que llevo tanto tiempo estudiando y preparando. Si has visto mi último vídeo, muchas de las cosas que menciono ya las conocerás, pero simplemente quiero dejar constancia de ellas. El primer principio básico de la teoría de los 6 niveles de felicidad es entender que el placer no es felicidad, son cosas diferentes. El placer, es algo externo que tú consumes y que la sociedad y nosotros internamente nos autoengañamos para compensar carencias, para compensar vacíos que tenemos dentro, consumiendo estos placeres. Pero estos placeres no son felicidad. Y yo me he pasado 40 años enfocado en estos placeres, pensándome que eso era la felicidad. Aparte es que la publicidad, la televisión, nos llenan de información de este tipo, de que la felicidad se encuentra en esos pequeños placeres de tomarte un café, de ir a un lugar, de conocer a alguien, de comprarte algo. En el fondo, eso lo único que hace es llenarte un vacío, una carencia que tienes, porque tú tienes que poder sentirte feliz de dentro hacia afuera sin necesidad de tomarte un café. Luego podrás disfrutar ese café, pero ese café no tiene que llenar nada. Tú tienes que sentirte pleno. Creo que la palabra pleno es la palabra que mejor define la sensación de felicidad. Tú no puedes consumir nada para llenar, tú tienes que estar lleno. Y una vez tú ya estás lleno y has entendido qué es lo que necesitas para estar lleno, entonces puedes consumir lo que quieras, porque ese consumo te va a dar un placer que lo vas a combinar con la felicidad, pero no lo vas a confundir, porque si tú confundes el placer con felicidad, esos placeres te atrapan, te vuelves adicto a ellos, generas una necesidad, generas una dependencia. Y además, cuando generas esta dependencia, dejas de disfrutarlos. Cuando algo lo necesitas, ya no lo disfrutas de manera sana. Entonces, reduces el placer y lo compensas con felicidad, que cuando dejas de consumir, dejas de sentir, porque esta frase me gusta mucho, es el placer, cuando dejas de consumirlo, dejas de sentir placer. Entonces, si tú confundes placer con felicidad, tienes que aplicar la misma frase. La felicidad, cuando dejas de consumirla, dejas de sentir felicidad. Y seguramente, si os paráis a pensar y recordar experiencias pasadas, os daréis cuenta de eso. Habéis vivido momentos increíbles donde habéis disfrutado muchísimo, donde habéis sentido por dentro unas sensaciones y unas emociones brutales. Podríamos hablar aquí de química, de dopamina, de serotonina, pero cuando ese momento se acaba, te sientes, tienes como una sensación interna de que algo te falta. Pues esa sensación interna de que algo te falta es lo que llamamos vacío. Entonces ese vacío no se llena con nada externo. Ese vacío hay que aprender a llenarlo con algo interno. Yo lo he aprendido gracias sobre todo al conocimiento, a leer muchísimos libros, a muchos mentores y a interiorizar, a hacer un viaje de introspección hacia dentro de mí, sacando capas para poder ver cuáles eran mis vacíos y cómo debía llenarlos. Y gracias a esa experiencia que he adquirido es por la cual he querido desarrollar esta teoría para ayudar a mucha gente que sé que está en el mismo punto que estaba yo hace un tiempo. Y sé que el sufrimiento que he tenido yo en el proceso
de dónde estoy ahora y de dónde estaba ha sido un proceso largo de darle forma a algo que no tiene forma, que es intangible y que se me hacía difícil. Habían días de mucha duda, de no sentirme bien, de lucha conmigo mismo. Entonces, el único propósito de exponer y desarrollar esta teoría es el de ayudar a gente que estaba en el mismo punto que estaba yo a poder llegar al punto donde estoy yo ahora, pero de una manera mucho más fácil, con menos dolor, con menos sufrimiento, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es evitable, con menos esfuerzo, con menos tiempo, pudiendo alcanzar la vida que deseas de una manera más rápida y más fácil. Y ese es mi único propósito. Entonces, el punto número 1, en el cual tienes que aceptar y tienes que estar de acuerdo, es que la felicidad y placer son cosas diferentes. Si no estás de acuerdo en ese punto, mi teoría de la felicidad no te va a funcionar. Segundo punto, van todos muy ligados, ya lo verás, pero son cosas diferentes. El segundo punto habla de la responsabilidad. Nosotros no somos víctimas de las circunstancias. Cada uno le ha tocado vivir en unas circunstancias. Habrán circunstancias buenas y habrán circunstancias malas, y en tu entorno tendrás la sensación de que hay gente que ha tenido circunstancias mejores que tú, pero si te lo paras a pensar también verás gente que ha tenido circunstancias peores que tú. Las circunstancias no marcan el camino. Cada uno parte de una base de sus circunstancias. Pero nos encontraremos a mucha gente que ha tenido unas circunstancias mucho peores que las tuyas y ha alcanzado unos niveles de éxito mucho mayores, y luego te encontrarás a gente que ha alcanzado, que tenía unas circunstancias base mucho mejores que las tuyas y que no son felices, que no saben disfrutar de la vida y que están destruyendo a sí mismos. Entonces hay que vigilar con esa mentalidad victimista y de queja en la cual te crees que tu felicidad y tu vida está a merced de esas circunstancias. Esas circunstancias son tus cartas, pero tú tienes que jugar las cartas. Y tú las puedes jugar como quieras. Y tú podrás alcanzar exactamente y absolutamente todo lo que tú te propongas. Pero si vives desde la mentalidad de víctima y de queja, tú le estás diciendo a tu mente que no consigues lo que quieres por culpa de las circunstancias. Y cuando tú le dices eso a tu mente, entonces no pasas a la acción, no actúas y no haces y no te conviertes en quien deberías convertirte para alcanzar la vida que quieres, porque te piensas que es por culpa de las circunstancias. Es una actitud victimista en el cual te piensas que tu vida no depende de ti cuando depende 100% de ti. Y ya no solo la vida en general, sino todo. Tu mente, tu cuerpo, tus emociones, tú eres responsable absolutamente de todo lo que sientes y experimentas en tu vida. Absolutamente todo. No hay nada que no dependa de ti y que no puedas cambiar. ¿Quieres sentir mejores emociones? Entrena para experimentar mejores emociones. ¿Quieres una vida mejor? Prepárate y toma acción para conseguir esa vida mejor. ¿Quieres acumular más conocimiento porque quieres formarte en conseguir una habilidad para desarrollarte profesionalmente en esa habilidad? Hazlo. Puedes hacer absolutamente lo que quieras. No estás contento con tu trabajo, cámbialo. No estás contento con tu pareja, cámbiala. Plantéate primero si el problema es tuyo y debes cambiar tú y no tu pareja. Pero cualquier circunstancia de tu vida que no te guste, puedes cambiarla. Evidentemente el cambio no será de un día para otro, siempre hay un tiempo de gestación de esos cambios, pero es simplemente ser consciente de que tú cualquier cambio puedes hacerlo. Cuando tú eres consciente de eso, es cuestión de tiempo que lo puedas conseguir. Pero sí, claro, si tú dejas que tu tiempo y tu día quede absorbido por la queja, por el victimismo y por distracciones que no te hacen avanzar, pues evidentemente te encontrarás en el mismo punto cada día y tu vida será repetitiva y automática y tendrás la sensación de que no avanzas, y esa sensación de que no avanzas es la que te hará sentirte infeliz, te hará sentirte que no eres feliz. Y eso me lleva al tercer punto. Tenemos el primer punto, placer no es felicidad. Tenemos el segundo punto, que es la responsabilidad total y absoluta de tu vida. Y tenemos el tercer punto, que es que tú puedes crear lo que quieras. El segundo punto y el tercer punto van muy unidos, pero una cosa es ser responsable de tu vida y entender que
el punto donde estás, viene precedido de todas las decisiones y todos los pensamientos que te han provocado esas decisiones, son las que te han llevado el punto que estás hoy, pero evidentemente, si sigues tomando las mismas decisiones, seguirás teniendo los mismos resultados. Para cambiar el resultado tendrás que cambiar las decisiones, y para cambiar las decisiones tendrás que cambiar los pensamientos. Entonces, el tercer punto es que tú puedes crear la realidad que quieras. ¿Y desde dónde creas esa realidad? Desde el pensamiento. Tenemos una media de entre 60 y 70.000 pensamientos diarios, de los cuales un 95% son automáticos, forman parte del inconsciente, como dice la psicología, y el otro 5% son el consciente que pensamos. Pues lo que pasas más tiempo pensando durante el día que no sabes que están pensando, son los que te están provocando ese resultado. Entonces tienes que entrenar tu mente para cambiar ese tipo de pensamiento, y cuando tú consigas cambiar ese tipo de pensamiento, podrás crear lo que quieras. Pero no puedes crear lo que quieras desde la carencia, desde la necesidad. Yo quiero más dinero, o yo quiero ese trabajo, o yo quiero esa casa, y pienso en esa casa. No, porque una cosa es pensar en esa casa desde la necesidad, es decir, la quiero y no la tengo, y ese pensamiento es un pensamiento negativo del inconsciente. Con ese pensamiento, tu nivel vibratorio, tu nivel energético no te va a aportar a tener la actitud y a convertirte en esa versión de persona que será capaz de materializar y de manifestar esa casa. Por lo tanto, tienes primero que todo sentirte agradecido de lo que tienes, tienes que, desde ese punto de agradecimiento, sentir como si ya lo tuvieras, y actuar como si ya lo tuvieras, y tomar las decisiones como si ya lo tuvieras, porque esa versión de ti que actúa, piensa y toma acción como si ya lo tuviera, es la versión de ti que podrá materializar y podrá manifestar eso que tanto deseas. Por lo tanto, asumir la responsabilidad de tu vida, punto número 2. Punto número 3, asumir el hecho de que la vida la creas tú. Todo lo que hay en tu entorno lo has creado tú, porque puedes crear cualquier cosa que no tengas, y puedes no tener cualquier cosa que no tengas. Entonces, tienes que tomar conciencia de que todo lo que hay en tu vida que no te guste lo puedes cambiar, y todo lo que hay en tu vida que no tengas lo puedes tener, lo puedes crear, porque la vida no es algo que se descubre. Cuando tú te levantas cada día, el día que te va a tocar, no es un día que vas a descubrir, porque parece como que forme parte del destino. Es un día que tú vas a crear con tus hábitos, con tus decisiones, con la energía que desprendas, el amor que desprendas, la actitud, todo. Eso va a crear cómo va a ser tu día. Y ese día multiplicado por muchos días van a dar el resultado de lo que tú quieras en tu vida, tanto de manera consciente como de manera inconsciente. Porque si tú no tomas el timón de tu barco te va a llevar a un sitio donde tu inconsciente te está llevando. Y si ese destino viene ligado a pensamientos negativos, que son los que normalmente ahondan en nuestro inconsciente, te van a llevar a un resultado de carencia, te van a llevar a un resultado de necesidad, donde vas a tener una vida de supervivencia, pero no te vas a desarrollar y no vas a autorrealizarte de la manera que te gustaría. El cuarto punto, que también lo hablo en el primer vídeo, es un punto muy evidente y muy básico, pero que nos olvidamos. Yo me he olvidado durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, para no decir toda mi vida, que es el valor de estar vivo. Cada mañana, cuando nos levantamos, no sabemos si nos vamos a levantar, no tenemos ni idea. Cada día es una oportunidad nueva para ser conscientes de que estamos vivos. Nadie en su sano juicio cambiaría todo el oro del mundo, todo el dinero del mundo, a cambio de no levantarse mañana. Por lo tanto, solamente por el hecho de levantarte, ya eres la persona más rica del mundo. Y nos olvidamos. ¿Cómo puede ser que yo me he pasado tantos años
retrasando la alarma 20 veces cada día, sin querer levantarme, sin ganas de empezar el día. O sea, empezar el día y estar vivo es lo más rico y lo más valuoso del mundo, y no tienes ganas de hacerlo, es que no tiene sentido. No tiene sentido, y a mí me ha pasado muchísimos años. Ahora me levanto como un niño pequeño cuando va al cuando sabe que va al parque de atracciones, con esa ilusión, con esa emoción, con esas ganas de coger el día, y luego cuando te vas a dormir y caes planchado como un niño pequeño. También es importante despertar ese niño interior, porque lo perdemos a medida que nos vamos haciendo adultos. Cuando te vas a dormir por la noche, caes planchado en la cama. ¿Por qué? Porque lo has dado todo en el día, como le pasa a mi hijo de 3 años. Cae planchado porque lo ha dado absolutamente todo. Se ha entregado a la vida. Y nos falta eso cuando nos convertimos en adultos. No nos entregamos a la vida y dejamos que la vida pase por delante nuestro sin darle valor. Y es lo peor que podemos hacer, no dar valor a la vida. Y ese es el cuarto punto, es el cuarto principio y el cuarto fundamento básico para entender los próximos vídeos para desarrollar los 6 niveles de felicidad. Y el quinto punto es un punto que es el último que he aprendido a entender, y estoy en ese proceso de entendimiento, adquiriendo conocimiento cada día con mis hábitos de lectura y de formarme y estudiar día a día, que es el hecho de que somos seres triples. Somos seres espirituales, somos seres mentales y somos seres físicos. Y nuestra experiencia es triple, es decir, esta existencia que tenemos de vivir cada día, la vivimos en 3 planos simultáneamente, de manera espiritual, de manera mental y de manera física. ¿Qué pasa? Que al final, cuando estamos absorbidos y confundimos la felicidad con placeres, ese placer solamente alimenta nuestro cuerpo, que es el plano físico. Y al final solo aprendemos a simplificar y a superficializar, que es una palabra un poco complicada, superficializar nuestra existencia sola y únicamente desde la parte física de nuestro cuerpo. Y es una pena, porque ahí es donde habita nuestro ego, y nuestro ego nos engaña porque nos hace creer un personaje que nos creamos nosotros mismos a través de las circunstancias que hemos vivido, del entorno y de nuestras creencias que adoptamos en el tiempo, en el cual nos damos una personalidad, esa personalidad va ligada a unos atributos del cual nos identificamos, también nos identificamos con unos deseos, tanto de cosas que nos gustan como de cosas que nos gustan, y al final estamos tan identificados con todo eso que nos pensamos que solo somos eso. Te has identificado como una persona tímida, y es un ejemplo, y no eres una persona tímida, no naciste tímido, lo que pasa que con el tiempo te has creído que eres tímido. Tienes el deseo de fumar y te crees que tu personalidad va ligada al fumar, o solamente puedes divertirte bebiendo alcohol. Lo has repetido tantas veces, has creado un hábito tan profundo dentro de tu ser que te piensas que ya forma parte de ti y que tú no eres sin eso tu propia identidad. Esa identidad que te has montado tú mismo te ha absorbido, y solamente puedes ver la vida a través de esos deseos y de esos atributos de los cuales tú mismo te identificas contigo. Pero es que no eres así. Puedes elegir no ser así. Es decir, es una elección. Si tienes una vida autodestructiva, con malos hábitos, con vicios, con muchas distracciones, es porque lo has elegido. Inconscientemente, ahora mismo ya lo tienes tan integrado dentro de tu ser y vives solamente desde el ego y desde la parte superficial del plano físico, que te piensas que no eres otra cosa, pero eres mucho más, muchísimo más. No quiero tampoco ponerme muy superficial, pero es que podríamos profundizar muchísimo. Hay una pregunta
que es muy simple, pero que no nos hacemos y ayuda mucho a profundizar. La pregunta es, ¿quién eres? Es una pregunta que cuesta mucho responderla. A las personas que ayudo, cuando les hago esta pregunta, ya ves al primer choque mental de decir, wow, es una pregunta que no me había planteado. ¿Quién soy? Claro, lo primero que te viene a la mente es tu nombre. En mi caso, soy Jordi Plantada. Es que no eres tu nombre es algo que te han puesto tus padres. Tu nombre es algo por lo cual te identifican los demás, pero no eres tu nombre es una palabra inventada, no eres un nombre. Cuando le doy esta respuesta, empieza a profundizar en su mente para buscar una respuesta a la pregunta de quién eres. Y lo siguiente que suele venir a la mente es características físicas. Mido 1,75 m, soy rubio, ojos azules, lo que sea. Tampoco eres eso. No eres los adjetivos de tu cuerpo, ni tan siquiera eres tu cuerpo. Tú tienes un cuerpo para experimentar la vida, pero no eres tu cuerpo. Eres algo más profundo. Ya, ahí las personas ya empiezan a decir, wow, vale, ¿qué soy? Seguimos profundizando y reflexionando. Lo siguiente que te vienen es habilidades que has adquirido con el tiempo, cosas con las que te has identificado, con tu profesión, logros que has hecho en tu vida. Tampoco eres tus logros, tampoco eres tus habilidades. Tus habilidades han dado forma a tu vida y te han hecho que te desarrolles profesionalmente, pero no eres tus logros, no eres tus habilidades. Entonces, ¿qué somos? Seguimos profundizando. Llega un punto que piensas ya en la mente. Y lo siguiente que se suele decir, la cuarta capa, es: somos los pensamientos que escuchamos. Es lo que me responde mucha gente. Y a esa pregunta, porque ya no me lo dicen con afirmación, ya me lo dicen con interrogante, ¿somos los pensamientos que escuchamos? Y yo les contesto, si somos los pensamientos que escuchamos, ¿quién escucha esos pensamientos? Porque tampoco somos los pensamientos. Es decir, somos una conciencia que tiene un cerebro, que tiene la capacidad de pensarse a sí mismo y que tiene un cuerpo para experimentar una vida en un plano material y físico. Entonces, el quinto punto, que es muy importante para poder alcanzar los niveles de felicidad de la teoría que he desarrollado, es muy importante entender la complejidad de nuestro ser, de nuestra existencia. No podemos identificarnos solo con el ego. Tenemos que identificarnos con todo nuestro ser y ser conscientes de la profundidad de lo que realmente somos. Y sin tampoco volvernos locos, porque hay muchos misterios en la vida que ni la propia ciencia puede resolver, y hay muchas teorías religiosas, filosóficas. Tú puedes adquirir conocimiento, como estoy haciendo yo, para poderle dar tu forma a tu existencia, pero siempre habrá una parte de misterio que es muy, muy divertida en el fondo de entender de que hay cosas que escapan a tu control. Y no pasa nada. Yo me he pasado muchos años siendo un obseso del control, queriéndole dar forma a todo, pero llega un punto que hay que saber soltar, también hay que saber fluir con el río, y la vida nos va a poner en el camino y nos vamos a experimentar a nosotros mismos, vamos a aprender lo que tengamos que aprender, pero tenemos que ser conscientes de la profundidad de nuestra existencia, de lo que realmente somos. No somos capaces de entender realmente la profundidad de quién somos, pero sí que podemos ser conscientes de que somos mucho más de lo que nos hemos creído. Somos mucho más que nuestros deseos, somos mucho más que nuestros adjetivos y atributos que nos hemos inculcado a nosotros mismos por nuestras experiencias, somos mucho más que esos. Y entonces tú puedes identificar todos esos atributos y esos deseos que te están destruyendo y cambiarlos, porque ya no te defines con ellos. Ya entiendes que el deseo ya no es un deseo inerte a tu persona, es una elección.
Y cuando tú identificas el deseo y los atributos que te identificas con ellos y lo conviertes en una elección, es cuando puedes cambiarlo. Y es muy importante para poder alcanzar esos niveles de felicidad, entender la complejidad de tu existencia para saber que puedes elegir ser lo que quieras ser. Entonces, son 5 puntos, que este vídeo no sé cuánto llevo, pero no quería hacerlo muy largo. Son 5 principios básicos para entender los niveles de felicidad, de la teoría de los 6 niveles de felicidad, que esta teoría a mí me ha servido para alcanzar niveles que yo no conocía que existían. Es decir, yo no he sido infeliz toda mi vida. Yo he sido muy feliz toda mi vida, pero estaba engañado, porque el nivel de felicidad que yo experimentaba, que pensaba que era la cima de la montaña, pensaba que era el nivel más alto de felicidad que existía, resulta que era casi el más bajo, o por no decir el más bajo, que es el que nos inculca la sociedad. Entonces, descubrir estos nuevos niveles de felicidad y darles forma para entenderlos y cómo poder alcanzar uno a uno, que eso lo explicaré en los próximos vídeos, me ha permitido vivir y ver la vida y experimentar la vida desde otra perspectiva, desde otra percepción, incluso de la parte física que experimentamos a través de los sentidos que tocamos, que vemos, que olemos, que oímos, ya lo experimentas diferente. O sea, toda la información que tú recibes a través de los sentidos y que luego filtras e interpretas a través de la mente para expresarlos, cambian. Cuando cambias tu percepción de todo esto que acabo de contar, cambia tu forma de ver la vida. Entonces, resumiendo, los 5 principios básicos son: 1. El placer no es felicidad. 2. La responsabilidad de tu vida es 100% tuya. 3. Puedes crear absolutamente todo lo que tú quieras. 4. El valor más preciado que tienes es el hecho de estar vivo. Y 5. Tu existencia no reside solamente desde el plano físico del ego, sino que tu existencia es mucho más profunda. Si tú aceptas estos 5 principios, estos 5 fundamentos, mírate los próximos vídeos, porque te van a ayudar a dar forma a experimentar la vida desde otros niveles de felicidad, exactamente desde 4 o 5 niveles superiores a los que estás ahora en función de donde estés. Así que gracias por llegar hasta el final. Soy Jordi Planti, puedes seguirme en mi Instagram @JordiPlanti y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.